¿Qué tal? Buenos días, estimados estudiantes. Lo primero que vamos a analizar son tres diferentes ejes que se refieren a cómo construir y cómo operar con los distintos tipos de números que existen. De hecho, lo primero que nosotros tenemos que usar y lo primero que debemos utilizar es aquel conjunto de números, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros nos vamos a enfocar en aquellos números naturales. ¿Pero qué son los números naturales? Les recuerdo que los números son todo aquello o todo aquel ente matemático que ayuda a resolver problemas, ya sea en matemáticas, en ciencia, en historia, en biología, en cualquier ámbito. Los números nos sirven para hacer conteos, para poder formular objetos, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero comentar es lo siguiente. Los números son bastantes. Como ya hemos estudiado, nosotros tenemos una noción de qué es un número, pero existen diferentes conjuntos de números, los cuales nos tendremos que enfocar únicamente en los naturales, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos estudiando los números o todos los conjuntos de números, podemos observar que la totalidad de los números que existen en el universo y en este mundo son los números complejos. Estos números complejos no los trataremos, estos se tratan en sus cursos posteriores de álgebra lineal o de álgebra moderna, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, todo lo que es real y todo lo tangible son los números reales. ¿Y qué quiere decir con estos, que los números reales? Bueno, pues esto nos quiere decir que hay 1.2 que sean watts, puede ser watts, de potencia de algún medidor, ¿no? También podría ser que sean 250, 250 grados Kelvin, hablando de temperatura, que sean 30 estudiantes del propedéutico. Entonces, observen cómo los números nos relacionan entes reales o fenomenologías reales. ¿Qué quiere decir esto? Que los números nos representan aquella situación que se está estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estemos hablando de números, nosotros estamos representando mediante una cantidad numérica algún estado del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que se le asigna a 10 canicas, 10 exámenes, 50 alumnos, una universidad, 10 watts de potencia, 20 megabytes de velocidad, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo los números entran en todo esto? Bueno, pero esos números son los reales, son los palpables. Y esto quiero hacer una definición. Entonces, los números reales son todos aquellos números reales, son todos aquellos números que se utilizan para realizar operaciones reales. ¿De acuerdo? Eso es una manera muy vaga de definirlo, pero basta para nosotros. Entonces, el conjunto de los números reales R, pues R es igual al conjunto. Este símbolo se le llama conjunto, los corchetes. Y esto básicamente es lo siguiente, que tiene todos los números. Tiene 1, tiene 0, tiene 3.2, tiene 5 cuartos. Vamos a llamarlo. Tiene 5 cuartos. 5 tercios, 3.14, 3.14 entre 2. O sea, tiene todos los números. Voy a poner puntos suspensivos para identificar que tiene todos los números. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los números? Vamos por esta parte. ¿Cuáles son los números racionales? Bueno, los números racionales se identifican por la letra Q. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que los números racionales son aquellas fracciones, ¿de acuerdo?
Entonces, los números fraccionarios son aquellos racionales. ¿Y cuáles son estas fracciones? Son 3 cuartos, 6 medios, 8 doceavos. Entonces, son todos estos números, son todos los que se representan por una fracción, los números racionales, ¿de acuerdo? Y esto ya puede ser para muchos usos. Y vienen el tercer conjunto que vamos a estudiar, que son los números enteros, ¿de acuerdo? Entonces, los números enteros, como su nombre lo dice, son partes enteras, son objetos completos. Entonces, los números enteros se denotan por la letra Z y los números enteros son como sigue, ¿de acuerdo? Entonces, los números enteros son los siguientes: 1, 2, 3, 5, menos 3, menos 8, menos 12, etcétera. Son todos los enteros positivos y negativos. ¿Se dan cuenta? Aquí se define de esta manera. Entonces estos son los números enteros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos identificados los números enteros, se dan cuenta, hay enteros positivos y enteros negativos. Bueno, en algunos libros hay ciertas circunstancias donde no se queda muy claro, pero aquí lo vamos a definir así. Los enteros positivos son los números naturales. ¿De acuerdo? Enteros positivos son los números naturales. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Perfecto. Los números enteros, que son naturales, son aquellos que representan únicamente conteos en la vida real, ¿no? Entonces ustedes dicen 10 alumnos, 10 granos de maíz, 10 kilogramos, 5 canicas, 5 objetos, 5 celulares, 3 personas, todos esos números que representan cosas contables, enteras, que sirven para este tipo de conteos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Entonces, los números enteros que se definen por la letra n son el conjunto de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Entonces, esos son los tipos de números que existen y aquí están sus características, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, uno puede sumar dos números, es decir, como un ejemplo a este, supongamos que la adición es conmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Que A más B es igual a B más A. ¿Qué quiere decir esto? Que si sumo 3 más 5, 3 más 5 es igual a 8, que es lo mismo si yo sumara 5 más 3. ¿De acuerdo? Este resultado es igual porque la adición es conmutativa, la adición es suma, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros también podemos decir que la adición es asociativa. ¿Y qué quiere decir que sea asociativa? Bueno, quiere decir que la agrupación es indistinta cuando se suman tres números o más. Vamos a hacer un ejemplo. Sumáramos 2 más, vamos a asociarla, vamos a poner paréntesis, que este sea 3 más 6. ¿Se dan cuenta? 3 más 6 es igual a 9, más 2 es 11. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo sumo ahora 2 más 3, en paréntesis, más 6, es lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo funcionan los números? Los números no se alteran dependiendo lo que significa. Entonces, ustedes leen lo posteriormente a esto y quiero revisar otro objeto más importante, que es esto, el inverso multiplicativo o la división, ¿de acuerdo? Esta ecuación es muy importante, o esta definición. ¿Por qué es muy importante? Porque usualmente nosotros decimos que A entre A, pues lo cancelo, ¿no? Le pongo una tachita y lo cancelo.
pero relativamente no es eso, sino que esto es igual a 1. Entonces, por eso que coloquialmente se dice que se cancela. ¿Por qué se dice que se cancela? Bueno, se dice que se cancela porque al multiplicar por 1, siempre nos da el mismo resultado. Y es este aquí, miren, el elemento neutro multiplicativo. ¿Qué significa neutro? Neutro significa que no altera el sistema, que queda intangible, que queda exacto como es. Entonces, si yo multiplico 10 por 1 va a seguir siendo 10, o si multiplico 12 por 1 va a seguir siendo 12, o 2 por 1, 2, siempre al multiplicarlo por 1 del mismo número. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo multiplicando y dividiendo la misma cantidad, pues eso es 1, y al multiplicar por 1 me da el mismo número. Entonces, ese es el significado de cancelar. No es que se cancela, sino es que se multiplica por un 1, ¿de acuerdo? Entonces, estas son todas las operaciones que se pueden realizar con los números naturales y reales y enteros, ¿no? Entonces, son todas estas características que nos permiten definir cosas más complejas. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, esas cosas son las siguientes. Vamos a estudiar un poco más certero los números fraccionarios. Aquí vienen las propiedades de los cocientes o de los números fraccionarios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí vienen las reglas para ejemplificar y para calcular estos cocientes de fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, estos cocientes de fracciones son aquellos que nos están relacionando dos números fraccionarios entre sí o más, o incluso números enteros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vienen las reglas. Si nos dice que A es igual a B, es igual a C entre D, se tiene que cumplir que A por D es igual a B por C. Si se dan cuenta, es por esto. Es como si nosotros estuviéramos despejando, ¿no? Entonces, miren, A es como si D está dividiendo, pasaría multiplicando a A. Entonces, es AD, miren. Entonces, B está dividiendo, pasa multiplicando a C, entonces es A por D es igual a B por C, que es lo que tenemos acá como ejemplo. 2 por 15 es esto. Entonces despejamos el 15, entonces está dividiendo, pasa multiplicando, sería 2 por 15, 30. Y nuevamente, 5 por 6, ¿de acuerdo? Entonces 5 por 6 es 30 también, o 6 por 5, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, lo que les comentaba aquí. A por D entre B por D es igual a A entre B. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que, si se da cuenta, aquí es lo que les comentaba anteriormente. Es 3 entre 3 es 1. Cuando multiplican y dividen entre el mismo número es 1, porque la división ya sea de variables por sí mismas siempre da un resultado de 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto meramente es el resultado de todas las propiedades de los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, no es que se cancelen, recuerden, sino es que se multiplicó por un 1. Aquí está, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente pasamos las siguientes características y aquí nos habla ya un poco de las leyes de los signos, ¿no? Entonces vamos a anotarlas por aquí. Leyes de los signos, ¿de acuerdo? Que es algo muy importante. Entonces, que sería menos por, recuerden, bueno, lo voy a poner en paréntesis y vamos a acercarnos un poco. Entonces, las leyes de los signos son muy sencillas. Menos, menos por menos da más, ¿de acuerdo? Signos iguales dan el resultado positivo, ¿no? Entonces vamos a copiar entonces vamos a, que sea el segundo, sea menos por más, menos por más es menos, ¿de acuerdo? Nuevamente, ahora sería al revés, ¿no? Sería ahora sería más por menos,
sería más, vamos a copiarlo otra vez, aquí está. Ahora sería el caso contrario, sería más por menos, da menos también. Y nuevamente el último sería más por más, y esto da más, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las reglas más simples de las leyes de los signos. Recuerden, signos distintos, negativos, signos del mismo origen, sería positivo, ¿no? Es lo que estamos representando aquí. Y aquí vienen estas características, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? También puede ser lo mismo, menos entre más, es equivalente, ¿no? Entonces, siempre es factible escribirlos de esta manera, ¿no? Entonces, ya sea menos entre menos, pues es más. Menos entre más, pues es menos. Nada más recuerden este truco mnemotécnico. Signos distintos, negativo, siempre será negativo. Signos iguales, positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces continuamos. Entonces, aquí vienen las operaciones y un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces sería cómo sumar dos fracciones, es A por B, es perdón, aquí es A más D, A por D, aquí está, B por C, y aquí está, entre el denominador, entonces sería B por D, el denominador, perdón. Entonces vamos a hacer un ejemplo, esto se los voy a dejar aquí para que los revisen, todas son fracciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo número 1 y que sea un poco complicado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces vamos a insertar una ecuación, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es la siguiente operación. Primero, mejor vamos a hacer uno sencillo, que sea 3/4, que sea 3/4 más 2/5, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, entonces permítanme un poco. Vamos a insertar la ecuación, que sea 3/4 más 2/5 más 2. Esto es un ejemplo al inicio. Y vamos a ver en qué resulta todo esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la primera operación que vamos a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, la primera operación que vamos a resolver es esta. Y vamos a utilizar las reglas que son las propiedades de los cocientes. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué es lo que está ocurriendo en el problema. Como nosotros siempre sumamos de dos números, pues primero voy a sumar 3/4 más 2/5. Entonces, eso es lo primero que voy a usar. ¿Se dan cuenta? Voy a usar la propiedad asociativa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Y aquí voy a poner 3/4. Esto es igual, nada más estoy escribiendo el paréntesis. 3/4 más 2/5. ¿De acuerdo? Más 2 finalmente. Entonces, ¿se dan cuenta? Asocié los números únicamente.
Entonces vamos a hacer el segundo paso. Ahora sí, vamos a borrar esto y vamos a intentar resolver el problema. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poco más grande. Ahí está bien. Entonces, ahora lo que tenemos que realizar es lo siguiente. Tenemos que realizar primero esta operación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar con esta. Esto fue lo del paso anterior, que los asociamos. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, vamos a hacer igual a lo siguiente. Esto va a ser igual a, siguiendo las reglas, suma 3 por 5. Tenemos que hacer 3 por 5. Esto va a ser 3 por 5. ¿De acuerdo? Entonces, esto es 3 por 5. 5 más, ¿quién? Más 4 por 2. Más 4 por 2. ¿De acuerdo? ¿Entre quién? Entre el denominador. Entonces, este es 4 por 5. ¿De acuerdo? 4 por 5. Y se dan cuenta, ya hemos realizado esta suma de la fracción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Más 2. No hay que olvidarnos del entero número 2. Entonces, así es como quedaría. Vamos a continuar entonces. El tercer paso. Y ahora lo siguiente que vamos a estar contemplando es la resolución de este sistema, ¿no? Entonces, ahora nuevamente agregamos paréntesis, agregamos la fracción y ahora sí podemos realizar lo segundo. Sería 3 por 5 es 15, ¿de acuerdo? Más, ¿quién? 4 por 2, que es 8, entre 4 por 5, que es 20, ¿de acuerdo? Y esa es la operación resultante de estos símbolos, ¿no? Entonces, más 2 enteros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar el tercer paso, cuarto. Esto es muy sencillo, nada más es de ir siguiendo los pasos. Y ahora lo que tenemos que hacer nuevamente pues es realizar la anotación, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué serían? Sería 15 más 8, ¿cuánto es? Serían 23. ¿De acuerdo? Entre 20, entonces son 23 veinteavos más 2 enteros. ¿De acuerdo? Entonces, ya casi terminamos. Muy bien. Entonces, continuamos. Y ahora lo que tenemos que realizar pues es meramente la suma. Ahora la suma con los dos enteros. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a, recuerden, que como este es un entero, yo lo puedo expresar de distintas formas. Pero lo más conveniente y una técnica que comentan o que se realiza usualmente es imaginar que aquí abajo está un 1. ¿Por qué? ¿Por qué abajo un 1? Bueno, pues como les había comentado, por las reglas de los números reales y naturales, lo importante es lo siguiente, que cuando dividen y multiplican por 1, pues siempre es el mismo sistema, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 23 por 1
Imagínense que aquí está un 1. O si quieren, vamos a escribirlo para que no haya confusión. Pero igual, no pierde generalidad debido a que es lo mismo, ¿no? 2 entre 1, pues es 2. Entonces es por eso que se puede hacer eso, ¿no? Entonces sería 23 por 1, ¿cuánto es? Pues 23, ¿de acuerdo? Más, ahora es 20 por 2. 20 por 2, ¿de acuerdo? Entre 20 por 1. 20 por 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo completo. 20 por 1, ¿de acuerdo? Y eso es lo que resulta de nuestra operación. Entonces vamos a realizarlas. Y ahora lo que tenemos es lo siguiente. 23 por 1 pues es 1. 23 por 1 es 23, perdón. 20 por 2 es 40. 20 por 3 es 40 y 20 por 1 es 20. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ha resultado. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahora lo que tenemos que realizar pues es básicamente hacer la suma de estas fracciones, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo. Entonces, ahora sería 23 más 40. 23 más 40 resulta en 63, ¿de acuerdo? 23 más 40 es 63. Agregamos, entonces sería 63 entre 20, ¿de acuerdo? Y esto, recuerden que siempre en matemáticas es usual que se deba de simplificar. Bien, entonces lo simplificamos. Entonces 63 pues tenemos que simplificarlo. Simplificar no es más que volver a escribir de una forma el mismo número mediante multiplicaciones, ¿no? De hecho, esto es un primer inicio como factorizar, ¿no? Entonces, esto es 63 entre 20, pues nosotros podemos irlo dividiendo entre 2, ¿no? O en este caso, creo que 63 no tiene segunda, ¿no? Que llamaría. 63 entre 20. De hecho, así quedaría, ¿no? Debido a que pues, no se puede simplificar más, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. 63/29. ¿De acuerdo? Y así es como se utilizan estas operaciones. Entonces, vámonos a generalizar otra de la notación exponencial. La notación exponencial es algo muy sencillo también. ¿Qué quiere decir la notación exponencial? Bueno, esto quiere decir que cada vez que nosotros multiplicamos un número, también se puede escribir como distintas multiplicaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo A por A, pues esto es muy sencillo. Esta es la misma base, ¿de acuerdo? Esta es la misma base. Entonces, ¿qué quiere decir que sea la misma base? Bueno, quiere decir que el mismo número, que es A en este caso, o también podemos tener 3 por 3, estos son ejemplos distintos, o Y por Y. Esto nos da la impresión o la siguiente respuesta, que sería A cuadrada, ¿de acuerdo? Este símbolo significa a la potencia, ¿no? No sé si lo conozcan. Entonces, esto sería también igual a 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. O en este caso, y al cuadrado.
¿Qué es lo que pasa cuando tenemos al cubo? Bueno, pues hay la multiplicación de 3 veces. Entonces, se dan cuenta que la potenciación no es más que multiplicar por sí mismo las veces de la potencia. Si aquí tengo un 6 y aquí tengo la misma base, pues yo lo tengo que multiplicar 6 veces. Si lo tengo 8, yo tengo que multiplicarlo 8 veces, ¿de acuerdo? Entonces, estas 8 veces que nosotros estamos analizando es debido a la potenciación, ¿de acuerdo? Entonces, podemos continuar con lo siguiente. Una vez que nosotros hemos analizado qué es una potenciación, que es multiplicar el mismo número n veces, es decir, hasta la potencia, ¿se dan cuenta? Aquí está la n. Tenemos que multiplicarlo las veces que sea este n. Entonces, una vez establecido eso, se definen casos especiales. La potencia o cualquier número elevado a la cero, cualquier número elevado a la cero, siempre es 1. Siempre, eso no cambia. Si elevamos 1000 a la 0, siempre es 1. A la 0 es 1. X a la 0 siempre es 1 por definición. Y esto debe de ser casi siempre distinto de 0, ¿de acuerdo? Este debe de ser distinto de 0. 0 a la 0 no tiene sentido, ¿de acuerdo? Es por eso que se ejemplifica aquí mediante algunos ejemplos ilustrativos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con el siguiente. Esta parte es muy importante debido a las siguientes circunstancias. Esto puede realizarse y puede escribirse que esto es el inverso. Se dan cuenta que a la menos n es igual a 1 entre a la n. Esto es para convertir aquellos exponentes negativos en positivos. Entonces, si yo tengo 5 a la menos 3, 5 a la menos 3, esto es igual a 1 entre 5 al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se trabaja mediante estas operaciones. ¿De acuerdo? O en otro caso, si se dan cuenta, el que cambia es el signo del exponente. El signo del número siempre se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces, esto es otro ejemplo ilustrativo de lo que está o lo que puede ocurrir en el sistema. ¿De acuerdo? Por otra parte, ahora sí, ya tenemos las leyes de los exponentes completas. ¿De acuerdo? Entonces, las leyes de los exponentes son aquellas que nos ayudan a potenciar los números o cada uno de los números que están en cuestión, ¿de acuerdo? ¿Y cómo realizamos esto? Bueno, estas son todas las leyes de los exponentes, ¿de acuerdo? Que es decir, que si tenemos a la m por a la n, esto se puede expresar como una suma de los exponentes. Nótese, aquí está el siguiente ejemplo. 2 al cubo por 2 a la 4, esto se puede resumir o comprimir en la siguiente. Entonces, 2 a la 3 más 4, ¿de acuerdo? Y esto resulta en 2 a la 7, que es 3 más 4 es 7. Y 2 a la séptima, o 2 a la 7, es 128. ¿Y cómo sé eso? Bueno, pues nosotros podemos multiplicarlo 7 veces. Nótese que aquí lo voy a realizar. Entonces, 7, perdón, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y esto se hace 7 veces. Entonces son 2, 4, 6, 7. Aquí están los 7 y es 128. Nótese que se multiplicó 7 veces el 2. Eso es lo que lo que estábamos argumentando, ¿no? La potencia nos dice cuántas veces debemos de multiplicar el número de acuerdo al exponente, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión, el número que se encuentra abajo se le conoce como base. La base es el número que se va a elevar a cierta potencia. Y el número que se encuentra arriba, que serían estos, se le conoce como exponente, ¿de acuerdo? Entonces, el exponente y la base están relacionados por la multiplicación. Muy bien, entonces vámonos con otra,
que puede tal vez causar algunos inconvenientes o problemas, ¿no? Entonces, esto se dan cuenta cuando tenemos números fraccionarios, nosotros los podemos elevar también a una potencia. Y lo elevamos a una potencia quitando el número, ¿de acuerdo? Quitando el paréntesis y elevando cada uno de los términos a la potencia deseada. Entonces, nótese cómo es. Entonces, si yo tengo a entre b a la n, esto va a ser igual a la n entre b a la n. ¿Qué quiere decir esto? Nótese cómo aquí está este ejemplo. 2 al cubo, 2 quintos al cubo, es como si tuviéramos 2 al cubo entre 5 al cubo. Y esto es igual a 8 entre 125. Vamos a hacerlo esta parte igual. Entonces, si se dan cuenta, es multiplicar el 2 3 veces. Entonces, 2 por 2 por 2. ¿De acuerdo? Es 8 entre 5 al cubo. Bueno, es multiplicar 5 veces, es multiplicar 3 veces el 5. Entonces, esto es igual a 5 por 5 por 5. 5 es mi base, 3 es el exponente. Entonces, el 5 lo multiplico 3 veces y es 125. Entonces, la respuesta a este problema es 8 entre 125. ¿De acuerdo? Y así es como se trabaja con los números reales y los exponentes. ¿De acuerdo? Entonces termina esta clase de ejemplo. Mucho éxito.